Hola Che, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Ya te cuento dónde estamos hoy. Las plazas que están a las puertas de la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich llevan el nombre del profesor Huber y de los hermanos Scholl. Junto a otros jóvenes, ellos formaron la Rosa Blanca, un grupo que pagó con su vida por haber tenido la valentía de oponerse al nazismo. Estos panfletos, incrustados entre los adoquines del ingreso a la universidad, rinden honor a esos valientes cuya historia les voy a contar hoy. Pero antes, para comprenderla mejor, tenemos que olvidarnos de cómo son las universidades que conocemos e interiorizarnos un poco en cómo era esta universidad en la época de la Rosa Blanca. El nazismo y otras expresiones de derecha fueron populares entre los profesores universitarios de Múnich desde antes de la llegada de Hitler al poder. En cuanto al racismo y el antisemitismo, alcanza con decir que ya en 1923 se había establecido una cátedra de higiene racial en esta universidad que fue la primera de toda Alemania. Y ese mismo año, se estima que alrededor del 70% de los estudiantes de esta universidad apoyó el fallido golpe de Estado liderado por Hitler, el llamado Putsch de la cervecería. Cuando Hitler fue nombrado canciller en 1933, se volvió habitual ver por estos pasillos a estudiantes en uniforme de tropas de asalto nazi, las temidas SA. Muy pronto, como cada institución alemana, las universidades fueron nazificadas por completo. Walter Wust, decano de la Facultad de Filosofía y hombre de confianza de Himmler, quien enseñaba cultura y lingüística arias, fue nombrado Führer rector de la universidad y solía vestir su uniforme de las SS dentro de este establecimiento. Es en este contexto que cobran relevancia las acciones de la Rosa Blanca. En la primavera de 1942, un grupo de estudiantes de la Universidad de Múnich decidió oponer resistencia al nazismo. Se llamaron la Rosa Blanca, y los primeros en tomar la iniciativa fueron Hans Scholl y Alexander Schmorell. A ellos se sumaron luego Christoph Probst, Sophie Scholl, hermana menor de Hans, Willy Graf y el profesor Kurt Huber. Muchos de sus amigos fueron simpatizantes de la Rosa Blanca. En su corta vida, la Rosa Blanca redactó y distribuyó 6 panfletos, llamando al pueblo a resistir el régimen nacional socialista. Al principio, los enviaron por correo y los depositaron ellos mismos en los buzones particulares. Al inicio de 1943, comenzaron también a recorrer furtivamente las calles de Múnich durante las noches, para pintar consignas contra Hitler y su régimen en las paredes de la ciudad. Por las mañanas, los ciudadanos de Múnich pudieron leer frases tales como «Hitler es un asesino de masas» o la más poderosa y simple consigna de todos los tiempos, «Libertad». La caída del grupo tuvo lugar mientras distribuían el 6º panfleto. Buscando tener más repercusión, los hermanos Scholl asumieron el riesgo de llevar las copias ellos mismos para sembrarlas en cada rincón de la universidad. Lo hicieron durante las clases del último turno del 18 de febrero de 1943, esperando que cada estudiante pudiera encontrar un panfleto a la salida. Tuvieron mala suerte, y un hombre de maestranza los descubrió. Los regímenes opresivos se apoyan en la delación del ciudadano común como ese. El empleado de maestranza atrapó a los hermanos Scholl y los llevó a la oficina del rector. Testigos presenciales reportaron más tarde. No se resistieron, simplemente cerraron su maletín y caminaron con tranquilidad junto al maestranza. Esa tarde fueron llevados al cuartel de la Gestapo para ser interrogados, y al allanar su casa, la policía encontró sobres, estampillas y direcciones de otros miembros del grupo. Los 6 miembros que habían formado la Rosa Blanca fueron arrestados
y días más tarde fueron juzgados por un tribunal popular bajo cargos por conspiración. Todos ellos fueron sentenciados a muerte por guillotina en la prisión de Stadelheim. En el número 13 de la Franz-Joseph-Straße, muy cerca de la universidad, una pequeña placa recuerda que en la parte trasera de este edificio vivieron los hermanos Scholl. Fue desde aquí que salieron aquella noche con un maletín cargado de panfletos intentando despertar la conciencia del pueblo alemán. En el número 28 de la Mandelstraße, una placa recuerda que aquí vivieron Willy Graf y su hermana Annelies hasta que fueron detenidos por la Gestapo. Es interesante observar que cada uno de los 6 integrantes de la Rosa Blanca tuvo al principio motivos distintos para rechazar la ideología nazi. Los unió el deseo de una sociedad más justa y la valentía para actuar. Hans Scholl nació en 1918. Como tantos jóvenes de 15 años, se vio atraído por la marea humana que lideraba Hitler y se unió a las juventudes hitlerianas, llegando a ser líder de grupo. Muy pronto, sin embargo, comenzó a disgustarse con los valores del nazismo y tomó contacto con grupos juveniles nacionalistas que habían sido prohibidos. Esa transgresión le valió varias semanas bajo arresto en 1937, a la edad de 19 años. Ni bien había comenzado sus estudios de medicina, fue enviado a la batalla de Francia. Luego de esa experiencia, escribió los primeros 4 panfletos junto a su amigo Alexander Schmorell, en junio y julio de 1942. Como parte del cuerpo médico, fue enviado al frente una vez más, ahora al este de Europa. Allí se indignó de ver los crímenes de guerra cometidos por las SS y la Wehrmacht contra poblaciones civiles. Esto fortaleció sus convicciones sobre la necesidad de oponerse al gobierno de Hitler. Sophie Scholl era 3 años menor que su hermano. Nació en 1921. Ella también se vio inicialmente atraída por la idea de una vida en comunidad que supuestamente promovía el nazismo y se unió a la Liga de las Chicas Alemanas. Se capacitó como maestra jardinera y en 1942 comenzó estudios en filosofía y biología. Cuando su hermano le contó sobre la Rosa Blanca, ella se sumó de inmediato. Los carceleros, testigos de sus instantes finales, contaron que caminó erguida y sin temor hacia la guillotina. Entre sus escritos sobrevivió una frase que dice: «Tan magnífico día de sol y voy a morir. Pero ¿cuántos están muriendo en el campo de batalla? ¿Cuántas vidas jóvenes llenas de esperanza? ¿Qué importa mi vida si nuestras acciones hacen que miles de personas se levanten?» Sophie Scholl pensaba que los peores crímenes de la humanidad son cometidos por personas que se mantienen pasivas diciendo que solo se esfuerzan por sobrevivir. Alexander Schmorell nació en 1917, en Rusia, de donde era su madre. Su padre era alemán y la familia se mudó a Múnich. Rechazó al nazismo como inmoral desde el comienzo y su visión crítica aumentó cuando Alemania invadió Rusia, la tierra de su madre. En el segundo panfleto incluyó información sobre la matanza de judíos en Europa del Este. Christoph Probst nació en 1919 y su rechazo al nazismo se basaba en sus valores cristiano-humanistas. Al igual que Hans Scholl, había iniciado sus estudios de medicina luego de servir en el ejército. Estaba casado y tenía hijos, por lo cual intentaba mantenerse un poco al margen cuando distribuían los panfletos. Sin embargo, cayó luego de la ola de arrestos que siguió al allanamiento en el apartamento de los Scholl, y al registrar su casa, la policía encontró versiones originales de los panfletos. Willy Graf nació en 1918. Había estado activo en los grupos juveniles católicos hasta que fueron prohibidos por los nazis. A pesar de las amenazas directas y la intensa presión social, se negó a enrolarse en las juventudes hitlerianas.
También él sirvió como médico en el frente por ser estudiante de medicina en 1940 y conoció a sus compañeros de la Rosa Blanca al retomar sus estudios en Múnich. Fueron sus contactos en otras partes de Alemania los que hicieron que las actividades de la Rosa Blanca llegaran a conocerse, pese a que los nazis intentaron evitarlo por todos los medios. El profesor Kurt Huber nació en 1893 y era académico de la Universidad de Múnich desde 1920. En términos políticos era conservador y por eso le repugnaba el nazismo. En más de una ocasión había hecho comentarios críticos sobre el nacionalsocialismo durante sus clases, las cuales eran atendidas por Sophie Scholl. Fue el único académico implicado en las actividades de la Rosa Blanca y fue él quien diseñó las líneas generales del sexto panfleto, redactado luego de la caída nazi en Stalingrado. La prisión de Stadelheim, a pocos minutos del centro de Múnich, fue fundada en 1894 y aún hoy es de las más grandes del país. Aquí fueron guillotinados miles de opositores al régimen nazi, y entre ellos los miembros de la Rosa Blanca. La tumba de los hermanos Scholl está en el cementerio del bosque de Perlacher, donde también descansan los restos de su amigo Christoph Probst. Parte del proceso judicial se llevó en la sala número 253 del Palacio de Justicia. Ha sido renombrada como la Sala de la Rosa Blanca y se ofrece en ella una exhibición permanente que incluye documentos y fotografías del juicio. Ninguno de los funcionarios que juzgó y condenó a estos heroicos estudiantes fue llevado ante la ley luego de la guerra, y la gran mayoría continuó en sus puestos de trabajo. Los hermanos Scholl se destacaron por su entereza y valentía ante ese infame tribunal. El majestuoso atrio de la universidad, que fue remodelado luego de la guerra, está dedicado a la memoria de la Rosa Blanca. En 1961 se instaló el órgano Rosa Blanca construido por la compañía Steinmeier. Desde 1997 hay una exhibición permanente y muy completa sobre la breve e inolvidable historia de la Rosa Blanca justo detrás del atrio. Gracias a Helmut James Graf von Moltke, joven activo en la resistencia, emparentado con Willy Graf, el sexto panfleto llegó a Inglaterra y durante los bombardeos aliados del verano de 1943, miles de copias fueron lanzadas sobre suelo alemán por los aviones de la Royal Air Force británica. Lo que se habían propuesto los jóvenes valientes de la Rosa Blanca se cumplía al menos en parte. Su mensaje era leído por miles de sus compatriotas. Desde 1990, la obra del artista Robert Schmidt-Matt se ocupa de que recordemos a la Rosa Blanca cada vez que entramos o salimos de la universidad. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar un like o comentario, compartirlo con sus amigos, que de esa manera me ayudan un montón a que siga creciendo CheTV. Un gran abrazo. Chau chau.